¿sí? Todos son extensores, todos extensores. Lado radial, lado cubital, ¿sí? Solo quiero que se fijen en el círculo de primer compartimento extensor. Quiero que fijen el primer compartimento extensor. Aquí está. ¿Ven esta imagen coloreado en amarillo? Sí. Este es el primer compartimento extensor. Fíjense cómo el músculo, miren cómo está recorriendo todo el antebrazo y termina a nivel, se convierte en tendón y va hasta el pulgar. Fíjense cómo están posicionados, ¿no? Este es el primer compartimento. Contiene dos tendones y se llama abductor largo del pulgar y extensor corto del pulgar. Así se llama. Este es de los más importantes. ¿Por qué? Porque es el que con más frecuencia se lesiona. ¿Por qué? Porque el pulgar es el dedo más móvil de los 5 dedos. Es el que tiene más movimientos. Abducción, aducción, incluso puede cortar el pulgar. No es así con los otros dedos, ¿sí? Estos otros dedos, puedo hacer un poco de abducción, aducción, pero rotaciones no. El pulgar en particular tiene más movimientos. Entonces, y además, porque los seres humanos, que es algo que nos distingue, bueno, los Homo sapiens, ¿qué podemos hacer? La pinza, ¿no? Entonces, es algo que con frecuencia genera patología. ¿Cómo se llama eso? Ya les voy adelantando. ¿Han escuchado hablar de la tenosinovitis de Kerbein? ¿Nunca en la vida? ¿Alguna vez han visto o han evaluado a un paciente con dolor exquisito en esta zona y que no puede mover el pulgar? Sí. Una embarazada, perdón, una mujer en su posparto reciente o alguien que haya sido mamá, ¿no le ha pasado? Sí. Alguien que haya sido mamá, que es bebé recién de lactar meses y no poder mover y el dolor, eso se llama tenosinovitis de Kerbein. ¿Y es por qué? Porque se inflama la vaina que recubre estos dos tendones. ¿Por qué es abductor largo del pulgar? Porque separa el pulgar. Abduce, separa. Esto hace el abductor largo del pulgar. Y el extensor corto del pulgar hace esto. Fíjense, como eleva el dedo, ¿sí? Estos dos tendones se encuentran ubicados en la misma zona y están protegidos por una sola vaina, ¿sí? Kerbein, primer compartimento. Y es de Kerbein, porque es el nombre del médico que describió la patología. Entonces, estamos a este nivel del radio. Estas siglas tienen que ver con abductor corto del pulgar, abductor corto B de brevis, abductor corto del pulgar y extensor largo del pulgar. Extensor corto. Entonces, primer compartimento. Vamos por el segundo compartimento. Bueno, ya les he puesto esto, porque yo les había prometido algo. Les dije que para simplificar la exposición, para que ustedes fijen el conocimiento, vamos a ver la anatomía y les voy a mostrar la sonoanatomía, ¿sí? Para que no se pierdan en el concepto y no estén mareados al final. Estamos viendo el primer compartimento extensor, estamos viendo dos tendones, el abductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar. ¿Cómo se van a aprender el abductor corto? Abductor tiene más palabras, por tanto es largo. Abductor largo del pulgar. Extensor corto, porque tiene menos palabras. ¿Sí? Fíjense cómo tiene que estar puesto. Siempre empezamos en eje corto. La posición A es más proximal, ¿sí? Y es cierto que está hacia el lado más radial de la muñeca, ¿sí? Entonces, fíjense lo que su compañero acaba de hacer. Para poder evaluar al tendón, a este tendón, yo le voy a pedir a mi paciente que gire la mano y que apoye la cara cubital sobre la canilla. Y voy a apoyar mi abductor de forma transversal o corta sobre la parte más proximal de la muñeca, ¿sí? Cuando apoyo en esa región, puedo ver mi marca ósea, ¿sí? Que si yo estoy en el lado proximal, estoy sobre el radio. Pero si yo voy bajando hacia donde dice letra C, voy
estar más sobre el escafoides. ¿Se acuerdan de eso, no? Les dije radio, escafoides. Bien. Este es el radio. Y aquí están los dos tendones. Ustedes los pueden ver señalizados o, sí, representados con esta imagen en rojo. ¿Sí? Fíjense cómo está acá el radio, y sobre ellos está el abductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar. ¿Sí? Y a medida que ustedes se van yendo más distal, ¿sí? Esta imagen, ya acá ya está el escafoide, acá también, y fíjense cómo que se van uniendo, ¿sí? Y acá ya solo hay un centro que los separa. Esta imagen no es de las más frecuentes. En general, los dos tendones están muy juntos y casi que es uno solo. Cuando ustedes vean, van a ver en general un solo cuerpo. Les puse esto porque es de verdad lo más raro. Que hay un septo dividiendo a los dos tendones no es tan frecuente. Siempre van a ver una imagen, pero son dos tendones. Y se van a dar cuenta porque cuando ustedes le piden al paciente a reducir o extender, se van a dar cuenta que se mueve un tendón. ¿Sí? Primer compartimento. Ya les he mostrado imágenes normales. Quiero que vean cómo se conserva la estructura del tendón, ¿sí? Lo que ya habíamos hablado desde hombro, ¿sí? Y cómo hay una fina lámina hipoicoica rodeando al tendón. Digo fina porque está presente, pero no debería estar tan aumentado. Si yo estoy hablando de una tendinosidonitis, ¿esto cómo lo van a ver? Groseramente aumentado, ¿sí? Entonces, tres imágenes según la posición del primer compartimento extensor. Vamos al segundo. El segundo es esta imagen, está representado por este músculo en color azul, que en realidad son dos, que terminan en dos tendones, ¿sí? Segundo compartimento extensor, acá están los nombres, extensor radial corto y largo del pulgar. Son dos también. Los dos son extensores radiales, uno es corto y uno es largo, ¿sí? Quiero que vean esto. Quiero que vean cómo el primer compartimento cruza al segundo en esta parte. Quiero que vean esto. Segundo compartimento, primer compartimento, fíjense cómo lo cruza por encima. Y acá también se ve cómo el primer compartimento cruza por encima del segundo. Eso se puede ver en ecografía. ¿Cómo? Así. Ya no estoy más en esta posición. Le pido a mi paciente que apoye la palma de la mano. Estoy sobre el dorso de la muñeca. Fíjense la imagen en A, esta es la primera posición, ¿sí? Que representa esta. Fíjense cómo están acá los dos tendones, que son extensor radial, corto y largo del pulgar, ¿sí? Y quiero que se fijen, identifiquen este cuerpo azul. Este es el primer compartimento. Yo les había mostrado hace rato cómo el primer compartimento pasa por encima del segundo. Cuando está este nivel más proximal, ¿sí? Por eso dice A, B, C, D, las posiciones, y se va más hacia proximal. Quiero que se fijen cómo en la posición B se asoma del segundo compartimento, en la posición C pasa por encima, y en la posición D lo rodea totalmente, se superpone totalmente el primer compartimento sobre el segundo. ¿Por qué es importante esto? Les prometo que no es para marearles la cabeza, es porque si hay un tendón encima de otro, ¿será que no se roza? ¿Que no hay fricción? ¿Y no hay patología? Sí. Entonces, cuando hay un tendón inflamado, o porque es un paciente que tiene muchas maniobras de repetición, que trabaja mucho con la mano y la muñeca, estos dos tendones o algunos de ellos se pueden inflamar por fricción, ¿sí? Entonces, recuerden que el estudio no es estático, no es que apoyo el traductor y me quedé con esta imagen. Entonces, busco esta primera imagen, voy hacia proximal para buscar cómo el primer compartimento pasa por encima del segundo. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Quieren que les recuerde el nombre de algo? Primer compartimento extensor, abductor largo del pulgar, extensor corto del pulgar, pasa sobre el segundo compartimento que está conformado por dos tendones,
extensor radial corto y largo del cable. ¿Sí? Sigamos. Tercer compartimento extensor. Voy a volver acá. Este es el tercer compartimento extensor. Un solo tendón. Y es el extensor largo del pulgar. ¿Qué extensor era este del pulgar? Corto. ¿Y qué me falta? El largo. Este es el largo. ¿Qué les había dicho? ¿Cómo se llama esta prominencia ósea? Lister. Muy bien. ¿Por qué es importante? Ya ahora es muy importante. Porque es lo que yo voy a identificar para separar el segundo del tercer compartimento. Luego óseo del radio. Prominencia ósea, tubérculo de Lister, separando dos compartimentos. Hacia el lado más radial el segundo compartimento y hacia el lado más cubital el tercer compartimento con un solo tendón. El extensor largo del pulgar. Muy bien. Que se lo ven claramente. Entonces solamente separar el segundo del tercer compartimento. Exacto. Pero ya les voy a mostrar la imagen panorámica que van a dar cuenta. Entonces, fíjense como en esta imagen está segundo compartimento, tercer compartimento y ya se puede ver todo. ¿Sí? Ahora, otra cosa que quiero que entiendan, que voy a volver a esta parte. Quiero que vean, en amarillo habíamos visto el primero, ¿sí? En azul al segundo y en fucsia al tercero. Quiero que vean cómo el tercero pasa por encima del segundo. Y les prometo que con esta es la última que les digo que se superpone un tendón sobre otro. ¿Sí? Pero les estoy mostrando cómo el extensor largo del pulgar que ocupa el tercer compartimento pasa por encima del segundo. Lo puedo ver en ecografía. ¿Cómo? Este es mi tercer compartimento. ¿Quién pasaba por encima de quién? Y acá, el segundo, encima del el tercero encima del segundo. Muy bien. Este es el tercero. Fíjense, posición A. ¿Sí? Si me voy más distal, posición B, posición C, posición B, posición C, el segundo compartimento pasa por encima el tercero por encima del segundo. Fíjense. Pasa por encima del segundo hasta ponerse bien superior al segundo compartimento. Otro sitio de fricción, de roce y de posible tenosinovitis. ¿Sí? Entonces son dos situaciones en las que van a pasar uno por encima del otro. La primera, esta, que primero por encima del segundo, y la segunda zona crítica, se llaman así zonas críticas, tercero por encima del segundo. ¿Sí? Bien. ¿Alguien tiene una duda de esta imagen en particular? Cuarto y quinto compartimentos. Quiero que se fijen esta imagen tan bonita, tan representativa de los casi 6 compartimentos extensores. ¿Sí? ¿Alguien me puede señalar dónde está el tubérculo de Lister? ¿No sé? Ya que está mirando. Señálenme con el señálenme el tubérculo de Lister. Eso. Muy bien. ¿Y arriba no? Perfecto. Bien. Ese es el tubérculo de Lister. Y está separando a los compartimentos en dos zonas. Una zona radial y una zona más cubital. ¿Sí? Cuando hagamos la ecografía, la primera imagen que ustedes deben obtener es esta, porque es una imagen panorámica de los casi de los 6 compartimentos. No les digo ni el sexto ni el primero, ¿por qué? Porque esos son más laterales, ¿no? Mediales. Pero es una imagen muy representativa que les puede dar ya un indicio de patología. Entonces, cuando hagamos la parte práctica, muéstrenme la primera imagen. Y ustedes deben lograr poder ver todo el reborde óseo del radio y del punto y ver, sobre todo, el tubérculo de Lister. Ya saben que si este es el tubérculo, hacia el radial está el ¿qué compartimento? Segundo, hacia cubital el tercero, y el que vamos a ver ahora, cuarto y quinto. El cuarto es muy fácil de identificar porque es el más grande. ¿Y por qué es el más grande? Porque contiene 5 tendones. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, que son
4 tendones extensores de los dedos y el extensor propio del índice, ¿sí? Por eso están acá los 5. Y el quinto compartimento, que también es uno solo, está acá, está justo en el espacio entre el radio y el quinto, es el extensor propio del meñique del quinto dedo, ¿sí? Entonces, volviendo a esta figura que me gusta mucho, primer compartimento, segundo compartimento, tubérculo del índice, tercero, cuarto, quinto, que es el que les acabo de mostrar y les dije que estaba entre el radio y cúbito, y bueno, el sexto que se va a ver más en la cara cubital. Acá, cuarto y quinto. ¿Podemos ver el cuarto? Sí. ¿Pueden ver el quinto? Sí. Cuando ustedes estén haciendo la ecografía me van a decir, pero no lo veo. Yo les voy a recordar, pero doctores, recuerden que esto tiene que ser dinámico para que ustedes sepan si están o están en la zona. ¿Qué le voy a pedir a mi paciente? Si creo que no estoy viendo al meñique, al extensor del meñique, mueve el dedo meñique, señora, y van a ver cómo se mueven los tendones. Es espectacular cómo los tendones se mueven y obedecen órdenes, ¿no? Último compartimento. Sexto compartimento extensor, fíjense. Estamos en la cara cubital. Posicionada, posición B, muy cerquita una de otra. Un solo tendón, extensor cubital del carpo. El quinto, ¿cuál era? Meñiques. Este es cubital del carpo. ¿Sí? Cubital del carpo. Estamos en el lado cubital, el extensor cubital del carpo. Fíjense que aparece acá el tendón. ¿Sí? Fíjense. Y les quiero recordar que en esta posición nosotros evaluamos además otro elemento que se llama fibrocartílago triangular. El complejo fibrocartílago triangular. ¿Por qué es complejo? Porque es una conjunción de varios reparos anatómicos. Por ejemplo, este ligamento cubital, además está el fibrocartílago, que es el mismo que habíamos visto en hombro y que habíamos visto también en codo, cuando veíamos una articulación, veíamos ahí una imagen triangular, hiperecogénica, que se encontraba en medio de la articulación. Bueno, en esta zona está posicionado el fibrocartílago. ¿Y por qué es importante? Porque este fibrocartílago que ven acá está debajo del tendón, ¿sí? Tiene una forma piramidal y ayuda a estabilizar la muñeca en esta zona, en la zona cubital. Cuando hay una lesión a este nivel, que es frecuente, la muñeca se puede luxar. ¿Sí? Entonces, es importante que lo vean, sí. Cuando hacen la ecografía, ustedes solo ven una cara del fibrocartílago, pero sí que pueden ustedes sugerir de que hay una patología acá y no en el tendón, quizá, ¿no? Entonces, es importante que sepan que a nivel de la cara cubital está el complejo fibrocartílago triangular. Además, hay otras situaciones, como por ejemplo el depósito de pirofosfato de calcio, que se ven zonas hiperecogénicas porque de verdad se deposita calcio a este nivel porque es fibrocartílago. ¿Sí? Entonces, eso es lo que les quería recordar en esta zona. Y les hablé de un ligamento a nivel de la muñeca. ¿Sí? Fíjense, todos estos huesos, las dos hileras del carpo, están sostenidas en su lugar gracias a ligamentos intrínsecos, pero no vamos a verlos todos. Este sí, porque es frecuente que se lesione. ¿Sí? Lo vamos a ver más adelante en patología. Se llama escafo lunar porque une los huesos escafoides y semilunar. ¿Sí? Ahí está la imagen representada. Cuando ustedes estén evaluando la cara dorsal, les voy a pedir que me muestren el ligamento y lo que tienen que hacer es irse a la parte más distal de la muñeca, en el transversal, y buscar los dos reparos anatómicos. Por un lado el escafoide, ¿sí? Y por otro lado el semilunar. Y ver una imagen lineal hiperecogénica que representa el ligamento. ¿Sí? Bien. Ligamento escapular. ¿Qué pasa con este ligamento? Se los dejo acá para que no den vueltas más adelante. Motivo de consulta: hombre joven deportista que viene por dolor en la muñeca, ya de una evolución, le hicieron
radiografía no he encontrado nada. Como el traumatólogo no encontró nada, le digo, no tiene fractura, señor, no tiene nada, vaya a su casa, pero le duele. Entonces le piden una ecografía. ¿Para qué? Para evaluar este ligamento. ¿Por qué? Porque su mecanismo lesional es este: caída con la mano en flexión, con la muñeca en flexión, se rompe el ligamento y es lo que pasa acá, o se puede inflamar. Esta es una imagen normal, fíjense cómo está acá. ¿Cómo se llama este hueso? Escafoides, semilimal. Fíjense esta imagen hiperhemogénica que une estos dos huesos, que es el ligamento. Fíjense cómo se ve alterada acá la estructura del ligamento. ¿Sí? No se ve hipohemogénico, digo hiper, se ve hipohemogénico, se ve engrosado. ¿Sí? Entonces, este tendón es patológico, lo tengo que sugerir porque esta causa debe ser resuelta quirúrgicamente, por eso es importante. Entonces, ustedes le tienen que sugerir al traumatólogo que algo está pasando con este ligamento y que lo antes posible que vaya y que lo opere, porque si no el paciente va a quedar con un dolor crónico del movimiento. ¿Sí? Entonces, ya saben, por eso importa un poco el interrogatorio. No les digo examen físico acá, pero sí el interrogatorio, que le pregunten hombre o mujer joven que tuvo una caída, la radiografía normal, vean y busquen este ligamento. ¿Sí? Bien. Les había hablado del complejo fibrocardíaco triangular. ¿Sí? Fíjense esta imagen hiperhemogénica, de forma triangular, de base superior, ¿sí? Base superior, vértice inferior. ¿Sí? Fíjense la imagen patológica, fíjense esta imagen anemogénica en su interior que podría hablar de ruptura. Se llama complejo porque tiene, no uno, tiene 3 ligamentos que pasan por ahí, que se fusionan y que además se unen a la estructura del fibrocartílago. ¿Sí? Entonces es importante que lo reconozcan, que lo busquen y que lo encuentren. No solo se pueden ver estas imágenes hipoecogénicas, sino también hiperecogénicas por calcificación de este fibrocartílago. Incluso en la radiografía, cuando vean una radiografía de mano y vean una calcificación en la zona cubital, está el fibrocartílago calcificado. Ya vamos a pasar a las imágenes más patológicas. Seguimos en la cara dorsal, se los recuerdo. Les recuerdo que vimos primero las indicaciones, vimos un poco de anatomía y repasamos las imágenes normales de ecografía y ahora vamos a ver lo patológico. Pero me interesa que esta parte quede clara. ¿Tienen alguna duda? Igual vamos a hacer una actividad en medio donde vamos a repasar sobre todo la parte de anatomía para que ustedes fijen los nombres, ¿sí? Para que se relacionen, tranquilos, hay tiempo para eso. Pero sí me importa que sepan estos nombres. ¿Por qué? Porque ustedes van a ser ecografistas que se han graduado de un lugar que tiene renombre. Entonces ustedes no me pueden poner en el informe tenosinovitis radial o tenosinovitis del primer compartimento. No. Como ya estudiaron y van a salir con excelencia, van a poner tenosinovitis que compromete al agresor largo y extensor corto del pulgar, ¿no? O imagen anecoica rodeando a los 2 tendones ubicados en el primer compartimento extensor, o en el segundo, o en el tercero, o en el cuarto, ¿no? Entonces, por eso importa eso. Sé que es un poco nuevo para ustedes, pero, o bueno, no tan nuevo, sino que lo estamos sacando desde el fondo de su memoria, desde la facultad, que no han vuelto a repasar esto. ¿Alguien tiene duda? ¿Avanzamos? ¿Esto les ha quedado claro, la zona anatomía? ¿Sí? Sí. Adelante. Lo único que no me queda muy claro es la posición de la mano al momento para ver las imágenes. Eso es. Bien, va a ser así. Solo van a tener 3, en la cara dorsal, que estamos viendo la cara dorsal, solo van a haber 3 posiciones. ¿Sí? O sea, 3 posiciones básicas, y de ahí ustedes tienen que hacer el movimiento dinámico. ¿Sí? La primera posición les había dicho que va a ser una posición mostrándome una imagen panorámica de la muñeca y la mano, siempre primero en esto corto. Entonces, como estoy ubicada sobre el casco, voy a ver qué imagen. Esta imagen es la que quiero buscar. Donde pueda ver hacia el lado más radial el tubérculo del isthmo,
separando al segundo del tercer compartimento, ver el cuarto compartimento y el quinto. Para el primero y para el sexto, yo tengo que moverme hacia el lado radial, hacia el lado radial o hacia el lado cubital. Pero cuando estén viendo uno por uno, cuando estén viendo, por ejemplo, el primer compartimento, que es importantísimo, van a hacer un barrido de proximal a distal, ¿sí? Para ver si esto cambia, para saber si este tendón aquí se está inflamado un poco más distal. Además, no se los dije al principio, pero recuerden que siempre nosotros hacemos planos abdominales, es decir, hacemos un corte transversal y luego confirmamos que hallamos en un eje longitudinal. Siempre. Entonces, si ustedes vieron esto, en esta misma posición, ya que estaban en eje transversal, pueden hacer el eje longitudinal. Simple, es apoyarse sobre la misma zona y van a encontrar el tendón sin ninguna dificultad. ¿Sí? Cuando estén en el segundo compartimento es cuando tienen que buscar ¿qué les había dicho cómo se llama? La zona crítica. ¿Sí? Esto. ¿Y cómo van a buscar el recruzamiento del primero sobre el segundo? Yéndose más hacia proximal. ¿Sí? Entonces, y el segundo lugar de zona crítica es este. Cuando estén evaluando ustedes el tercer compartimento, tienen que ver cómo el tercer compartimento pasa por encima del segundo, pero eso es yéndose más cerca del estado. Quizá eso es lo que más les confunde, pero solo pasa en estos dos lugares. Son solo dos zonas críticas en las que yo tengo que hacer un barrido. ¿Sí? El primero es cuando estoy evaluando el segundo compartimento y hago un barrido más hacia proximal. Y el segundo, la segunda situación es esta, evaluando el tercer compartimento y me voy más hacia distal para ver el entrecruzamiento. ¿Sí? Son solo esas dos zonas. ¿Por qué? Porque el cuarto, miren cómo se ve bien acá, lo van a poder ver fácilmente y lo van a poder ver en este lado. Todos los tendones que les estoy mostrando se pueden ver en este lado y en este otro. Todos. ¿Sí? Bien. ¿Qué otra duda? Para que pasemos a la parte de patología. Esta es la parte más desafiante porque cada tendón tiene su nombre, pero después van a ver que la parte palmar no es tan así. Sigamos. Quiero mostrarles las tenosinovitis. Ya las hemos visto antes. Hemos visto tenosinovitis en el hombro cuando hablábamos de tenosinovitis distal. Lo vimos en codo cuando hablábamos de... ¿Cuándo lo vimos en codo? ¿Vimos tenosinovitis en codo? ¿Recuerdan haber visto tenosinovitis? No, porque ningún tendón ahí estaba rodeado de una vaina sinovial. En este caso sí. Entonces acá sí puedo ver. ¿Qué puedo ver? Estoy hablando de tendón rodeado de una vaina sinovial. Tenosinovitis, tendinosis, estructuras tendinosas parciales o totales, ¿no? Veamos una tenosinovitis exudativa. ¿Qué quiere decir exudativa? Que sobre todo hay líquido, que hay producción inflamatoria de un material líquido, ¿sí? Fíjense en este eje longitudinal que está a nivel del cuarto compartimento extensor, que se puede confirmar con un corte transversal. Fíjense esta imagen anecogénica que está rodeando el tendón. Es fácil de ver, ustedes que ya han visto tantas imágenes en ecografía, esto es algo muy evidente, así de fácil lo van a poder ver. Fíjense, cuarto compartimento extensor. Fíjense cómo cada tendón se ve aislado. Eso no debería verse así. A nivel del cuarto compartimento, si bien se distinguen los cuatro, no se los ve tan aislados y separados, ¿sí? Y acá sí se puede ver, ¿sí? Entonces, tenosinovitis exudativa. Si quieren, la palabra exudativa es un poco más para ustedes, un poco más de ciencia, digamos. Si quieren pueden dejarlo en tenosinovitis. Pero acá lo que les quiero, lo que quiero remarcar es cómo el contenido es anecóico, ¿sí? Y en la clínica, si digamos, llega este paciente y nosotros estamos sospechando de eso, clínicamente se vería dermatizado. No siempre. No siempre. ¿Y esto es una patología aguda o crónica? Ambas, puede ser ambas. Yo tengo pacientes que tienen artritis, que como tienen sinovitis, tienen bastante inflamación articular, y estos recesos sinoviales, recuerden que están conectados con la articulación y con la vaina sinovial de la articulación,
Pueden ser agudos y crónicos, hay unos que no se resuelven. Y cuando son crónicos ya se ven ecos en el interior de esta imagen. ¿Sí? Entonces, piensen también que el tiempo de evolución tiene mucho que ver con la imagen que ven. Si es una imagen más crónica, ya van a ver ecos en el interior, porque están hablando de proliferación sinovial, están hablando de fibrosis, ¿no? de otro tipo de evolución. Claro. Como el de Brites. Exacto, que ahora lo vamos a ver, no se preocupen. Otro ejemplo de tenosinovitis extensora, ¿sí? Otro ejemplo, también estamos a nivel del cuarto compartimento extensor, ¿sí? Fíjense esta imagen. Ustedes podrían ver que esta imagen no es francamente anecoica como esta, ¿sí? ¿Se ve la diferencia? Bueno, a esto me refiero. El tiempo de evolución de esto no es el mismo que esto, ¿sí? Esto quizá es más hiperagudo y este no tanto, ¿sí? Entonces, hay una distensión de la vaina sinovial que recubre el tendón del cuarto compartimento extensor, hay un contenido proliferativo y la señal Power Doppler es positiva, altamente positiva, ¿no? Bien. Otro ejemplo de tenosinovitis, corte longitudinal, corte transversal, esta vez a nivel del sexto compartimento extensor. ¿Cuál era el sexto? ¿Cuál era el sexto? Muy bien, cubital. El tendón, el extensor cubital del carpo. Era uno solo, fíjense que está acá, ¿no? Fíjense cómo se ve de bien esta imagen longitudinal y fíjense cómo está rodeado de líquido. Esa imagen es patológica. Y la señal Doppler también. Habla de hiperemia, habla de hipervascularización, habla de un fenómeno inflamatorio. ¿Qué es esto? ¿Qué les dije que estaba debajo del tendón a nivel del sexto compartimento extensor? Muy bien, complejo fibrocartílago triangular. Cuando ustedes lo ven en este corte longitudinal es cuando ven la forma triangular con la base superior y el vértice inferior. Este complejo también es patológico, fíjense que no se ve francamente hiperecogénico, ¿sí? Tiene una estructura heterogénea, eso hay que informarlo también. Y cómo no, porque es una estructura vecina, se puede comprometer. Sigamos. Quiero mostrarles ahora, ya vimos las partes blandas, que la verdad no les hablé de músculo porque no es patología frecuente en este caso, no les hablé de otras, ni de piel ni de tejido celular subcutáneo, pero ustedes ya saben que si están en una zona y ven algo en piel o tejido celular subcutáneo lo informarán. A mí lo que más me interesa es lo más difícil, que es lo que no va a ser tan, digamos, intuitivo. Esto no se da por intuición, eso seguro. Esto se da aprendiendo la anatomía y viendo las imágenes. ¿Sí? ¿Cómo la describiría esta imagen, digamos? A ver, ¿cómo se le ocurre a usted? Yo le voy a corregir. Primero tengo que ver la localización. Bien, ya sabe, aquí dice sexto compartimento extensor. A nivel del sexto compartimento se observa. Sí. Imagen anecoica puede ser. Ya, o mixta si quieren, porque acá yo veo unos ecos, ¿no? En el interior, ¿ven estos puntos blancos acá? ¿Ven acá? Esta imagen no es la misma que esta. Eso quiero que se den cuenta. ¿Sí? No es lo mismo. Entonces, ¿qué podrían decir? Sí, estaba muy bien, doctora, se observa imagen, pero no anecoica, porque anecoica es francamente negro. Heterogénea. Rodeando el tendón del... ¿Qué tendón era? Rodeando al tendón extensor cubital del carpo a nivel del sexto compartimento extensor. Bien, ¿qué más podría decir? Bien, con señal Power Doppler positiva, ¿sí? confirmado en ambos ejes, longitudinal y transversal. ¿Sí? Y además, cuando usted esté hablando de fibrocartílago, también lo va a describir y va a decir a nivel de complejo fibrocartílago triangular se observa el fibrocartílago heterogéneo, ¿sí? Sin señal Power Doppler. Y cuando haga el diagnóstico, ¿qué pondría?
conclusión, tenosinovitis del sexto compartimento extensor. Por eso importa dónde está ubicado y qué tendón está evaluando usted. Bien, ahora vamos a ver las articulaciones. ¿Sí? Veamos las articulaciones. Les voy a hacer recuerdo de lo que vimos. ¿Se acuerdan qué articulaciones vimos a nivel del campo? No son muchas. Radio escafoidea. Bien. ¿Cómo se llamaba esa? Este es el radio, este es el tubo, ¿sí? Acá había un hueso que se llama escafoides. Y luego le sigue uno que se llama semilunar. Yo voy a revisar la articulación radiocarpiana, que es la articulación radioescafoidea, ¿sí? Y voy a ver la articulación intercarpiana, que es la escafoidea. ¿Qué es esto? Primero les voy a mostrar la primera, para que no se confundan. Articulación radiocarpiana. ¿Ven al radio en esta imagen? ¿En qué eje estoy acá? ¿Qué eje es? Longitudinal. Bien. Para ver los compartimentos extensores, primero me puse en situación transversal, pero para ver la articulación, primero me pongo en el eje longitudinal. Quiero que vean acá, radio. Sí, radio. Quiero que vean escafoides. Sí. Radio escafoides. Esta es la articulación. ¿Ven este espacio pequeñito? Esta es la articulación. ¿Ven esta imagen hipoecogénica que está por encima del hueso? Es el cartílago articular. Toda articulación tiene cartílago. Está señalizada acá con las flechas amarillas y acá con las azules. El hueso, a nivel de la articulación, está recubierto por cartílago. Lo deberían ver y si ven que o está borrado o está alterado, lo pueden informar. Yo sé que es una imagen muy chiquitita, que es muy puntillosa, pero se puede ver. ¿Sí? Entonces, vean este punteado. Radio, ¿sí? Escafoides, ¿sí? Vean, acá hay otro hueso. ¿Cuál le parece que es? ¿Qué hueso es esta? El semilunar. Bien. Esos son los dos recesos sinoviales, ¿sí? Déjenme corregirles algo. Acá estamos con el radio. Es al revés. Radio, escafoides, semilunar. Acá van a poder ver mejor. Este es un hallazgo patológico, pero lo que me importa es que puedan ver primero las marcas óseas, ¿sí? Estos son los dos espacios articulares. Primer espacio, segundo espacio articular. Radiocarpiano, intercarpiano, ¿sí? Radiocarpiano y mediocarpiano. Fíjense como en esta imagen no se ve un aumento, una distensión de la cápsula articular, esta es una imagen normal, y acá sí. Fíjense cómo la cápsula articular está distendida, ¿sí? Y se ve una imagen anecoica en el interior en los dos recesos articulares. Acá no está anecoico, hay imágenes hiperocogénicas en su interior. Fíjense cómo tiene Power Doppler, ¿sí? Entonces, estamos hablando de derrame sinovial, pero también de hipertrofia sinovial. ¿Por qué digo hipertrofia? Porque les recuerdo que la articulación está conformada por células que se llaman sinoviocitos que se pueden hipertrofiar, aumentan su número y por eso se ve así. No es solo líquido, no es solo inflamación, también hay proliferación sinovial. ¿Sí? Otra imagen patológica. Vean radio, ¿sí? Vean la articulación acá, la segunda. Vean cómo hay derrame sinovial y Power Doppler. Fíjense este otro grado de Power Doppler, ¿sí? Otro ejemplo en un paciente con artritis reumatoide, ¿sí? Fíjense toda la distensión de toda la articulación
radiocarpiana e intercarpiana, que en general sucede así, porque son articulaciones muy cercanas, ¿sí? Eso a nivel del carpo. ¿Qué pasa a nivel de las manos? Les mostré hace rato una figura, pero les recuerdo acá, que lo que vimos ocurría a este nivel, radiocarpiano e intercarpiano. Pero ahora vamos a ver articulaciones metacarpofalángicas, proximales y distales, ¿sí? Y esta es la imagen que tienen que buscar ustedes. Este es un eje largo, pero también se puede ver a la articulación en eje corto, ¿sí? Este es un eje largo dorsal y este es un eje largo pero lateral. Esto solo se puede ver en dos articulaciones, en el segundo dedo y en el último, porque nos ofrecen estas dos caras, pero el resto no. Fíjense cómo está acá. El borde óseo y el segundo y el espacio articular. Esta imagen triangular que siempre debe verse así. Y el ligamento, el tendón extensor de cada dedo. ¿Sí? Mucho gel para ver estas zonas. Una imagen normal de una articulación metacarpofalángica. Fíjense el metacarpiano, el borde óseo, el espacio articular. ¿Sí? Con esta imagen triangular. Esto se llama pat, al final es grasa, es tejido graso que se encuentra en la articulación. Fíjense la falange proximal, ¿sí? La cápsula articular a veces se logra ver como acá, un poco con una imagen más hiperecogénica, no siempre se ve porque es súper finita. Otra imagen, metacarpiano, cabeza de metacarpiano. En C tienen señalizado el cartílago articular, ¿sí? Pero es muy finito, siempre tiene que verse como una banda hipercogénica. El pat, ¿sí? La falange proximal, fíjense cómo el tendón extensor pasa por encima de cada dedo. Imágenes patológicas de estas articulaciones. Falange proximal, falange medial, ¿sí? Esto es a nivel de una articulación interfalángica proximal. Fíjense cómo el espacio articular está aumentado, cómo la cápsula articular está distendida y se ve una imagen mixta en el interior, lo mismo que acá, ¿sí? Fíjense cómo esta imagen capta señal, porque estamos frente a una sinovitis, ¿sí? Que sí es proliferativa, ¿por qué? Porque yo veo que hay proliferación sinovial, porque se ven estas imágenes hiperecogénicas del interior. La sinovitis tiene grados, ¿sí? Que se los voy a mostrar un poquito más adelante, pero quiero que vean cómo se marca bien la distensión de la cápsula articular y cómo el power doppler ocupa toda la región, ¿sí? Y esta es la diferencia que les remarcaba siempre en la articulación. Fíjense este derrame sinovial franco con un material anecoico, ¿sí? Que es desplazable, que es compresible y que no presenta señal power doppler, ¿sí? El derrame sinovial como tal, el líquido como tal, en general, casi nunca presenta señal power doppler. ¿Qué sí presenta señal power doppler? La hipertrofia sinovial, es decir, cuando hay proliferación sinovial. Fíjense la diferencia. Francamente anecoico, acá, imagen mixta, ¿sí? Es un material, este material es no desplazable, es poco compresible y puede presentar señal power doppler. Ambos tienen un material anormal en el interior. Este anecoico, este hipoecoico, pero con imágenes hiperecogénicas en su interior. ¿Sí? ¿Se ve la diferencia? ¿Dudas respecto a esto? Bien. Estos son los grados de distensión de la cápsula articular. Esta es una imagen normal, articulación normal. Este es un grado 1. ¿Sí? Esta escala es semi-cuantitativa, va de 0 a 3, pero la verdad que la valoración es subjetiva. No es que hay una medida, yo no les puedo decir si miden más de 0, no. Es una clasificación subjetiva. Pero sería leve, moderada o severa, según el grado de distensión de la cápsula articular. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo está señalizado acá la distensión de la cápsula articular. ¿Sí? Solamente como para que tengan idea que es cierto que los derrames sinoviales, la hipertrofia sinovial puede ser leve, moderada o severa. Tampoco es que con esto ustedes tengan que ser muy estrictos.
¿sí? El grado de señal Power Doppler también tiene clasificación, también es semi-cuantitativa y es subjetiva, ¿sí? Ayuda mucho cuando uno quiere hacer un monitoreo terapéutico, cuando uno inicia un tratamiento y luego quiere ver cómo respondió, ¿sí? Fíjense cómo esta articulación está normal, acá tiene distensión de la cápsula articular, pero esta distensión tiene una imagen solitaria de Power Doppler. Acá hay una imagen confluente, pero que ocupa menos del 50% de la articulación, y acá ocupa toda esa imagen o toda esa distensión, ¿no? Este es un grado 3 de señal Power Doppler. ¿Sí? ¿Qué otra cosa podemos ver además de derrame sinovial o de hipertrofia sinovial, es decir, de sinovitis? Podemos ver erosiones óseas. Ustedes me dirán, pero ¿cómo puede ser si ya estamos en una zona tan chiquita y poder ver una erosión? Se puede ver, eso sí, necesitan ecógrafos buenos, ecógrafos que tengan una alta resolución, ¿sí? Con transductores buenos, pero se puede ver. Fíjense en este corte longitudinal, fíjense esta disrupción de la cortical, ¿sí? Lo mismo acá, que se confirman los dos ejes. Nunca una erosión se puede definir si no lo confirman en los dos ejes, ¿sí? Fíjense acá, imagen longitudinal, imagen transversal. Han clasificado las erosiones en pequeñas, medianas y grandes, pero yo la verdad ya, lo primero es que puedan ver una erosión y si la ven, que la describan. Que sea pequeña, mediana o grande, no le cambie nada al médico que ustedes, al que le van a mandar el informe, la verdad, ¿sí? Es cierto que la ecografía tiene una utilidad fundamental acá, que detecta erosiones mucho antes que la radiografía, mucho antes. A veces en la radiografía no se logra ver y en la ecografía sí se puede ver una erosión. Esa es una ventaja de la ecografía. ¿Y por qué se da esas erosiones? Las erosiones se dan porque en pacientes con enfermedades inflamatorias lo que ocurre es que ¿vieron este derrame sinovial y esa hipertrofia sinovial? Bueno, este tejido inflamatorio corroe el hueso y al final ese hueso también termina inflamándose, ¿sí? Llega a haber edema óseo que no se puede ver acá, eso se ve en resonancia, pero después de tanto edema y edema óseo en un hueso tan delgado se puede erosionar y son signos muy importantes en enfermedades inflamatorias. Hablan de mal pronóstico, hablan de un tratamiento inadecuado o de una enfermedad agresiva. Entonces podemos ver comúnmente en pacientes con osteoporosis. No, porque la enfermedad, la osteoporosis no es una enfermedad inflamatoria, es una enfermedad metabólica, ¿sí? La osteoporosis lo que te genera es una falla en la microarquitectura del hueso y para eso necesitas tener una densitometría, ¿sí? Con esto después viene el rebote óseo, ¿sí? Esto se da más por una enfermedad inflamatoria localizada en el espacio articular. En cambio, la osteoporosis sucede dentro del hueso, ¿sí? No es inflamatoria. Bien, hasta acá hemos visto la primera parte. ¿Sí? Vamos a hacer un stop acá y quiero que recordemos primero.